Es un atento y curioso observador de la vida social, política y económica. Como intelectual vive implicado y comprometido con la realidad vital de su época. En su trayectoria profesional ha cultivado siempre ciencias y letras. Ha profundizado en la economía como profesión y por vocación. Tiene una fina capacidad para estudiar, interpretar y evaluar las tendencias económicas y financieras, tanto a nivel mundial y globalizado como a escala nacional y local. Le apasiona descubrir nuevas verdades y exponer y explicar las verdades establecidas en su observación económica. En su día a día y en su actividad demuestra que la economía es hija del arte y que las inversiones en cultura y en arte no son absolutamente a fondo perdido. Cultura, una riqueza cultural y artística por la que tanto hace liderando la fundación que preside. Una aportación extraordinaria al panorama cultural español, personaje imprescindible de referencia. Hoy, la actualidad en persona es Antonio Pulido Gutiérrez. Antonio Pulido Gutiérrez, nacido en los años 60, concretamente en 1965, en un pueblo que es toda una delicia en el interior de la provincia de Córdoba. Uno de esos lugares no turísticos, pero que poseen una especial atracción, en Castro del Río. Tienes una familia maravillosa, tienes 3 hijos, licenciado en Ciencia Económica y Empresarial en la Universidad de Sevilla en el 89, doctor en Economía por la misma universidad, además con una tesis muy curiosa, Evolución de la demanda y la competitividad del turismo exterior en el periodo 85-2001 y sus causas, y además con la calificación sobresaliente cum laude, además por unanimidad, que eso no es fácil siempre en las universidades. Tuviste una gran actividad en aquellos años como representante de los estudiantes. Además, creo que creaste también la Coordinadora Universitaria de Aulas de Cultura, que también fue una cosa bastante innovativa, la CAC. CUAC, exactamente. Has seguido estudiando siempre, no te has parado, has estado estudiando siempre y además tienes experiencia como docente en varias universidades, o sea que también eso lo tienes a tu favor. Fuiste director general de Inturjoven del 98 al 2006, después fuiste elegido presidente del Monte en el 2006, tras la fusión del Monte y Caja San Fernando fuiste elegido presidente de Cajasol, después en el 2009 reelegido presidente de Cajasol y presidente de la Fundación Cajasol desde aquel momento. ¿Qué cree ahí? En 2010 realizas la primera fusión interregional de España por absorción con Caja de Guadalajara. En julio de 2010, elegido presidente del Consejo de Administración de Banca Cívica, cargo que ocupas hasta la fusión con la entidad con la Caixa, en agosto de 2013. Vamos, es un currículum interminable. Yo lo estoy prácticamente resumiendo mucho. Has pertenecido como miembro a importantes instituciones y consejos de administración. Por ejemplo, eres presidente, por acortar, eres presidente de la Asociación Andaluza de Fundaciones de AFA. Muchas las publicaciones que has hecho en muchísimos libros, muchos los reconocimientos y las medallas de oro que tienes recibidas. Tienes un perfil profesional único y una trayectoria profesional realmente única de admirar, Antonio. Y es un lujo contar contigo en esta tu casa, que es la casa de los empresarios y las empresarias andaluzas, y me encarga el presidente que te dé un abrazo muy fuerte, que está encantado de tenerte aquí. Otro de mi parte. Eso. Como sabes, en el programa practicamos 3 tipos de entrevistas. La entrevista de personalidad, que se enfoca en revelar las características del entrevistado, la entrevista informativa, en la que se pretende que suministre información sobre la institución que representas, y la última es sobre la actualidad. Hacemos preguntas sobre la actualidad. Así que si tú estás preparado, comenzamos. Comenzamos a escudriñar la persona de Antonio Pulido. Tu profesión. Economista. Tu vocación. Mi vocación está relacionada con las ciencias sociales en general. Ayudar al tercero, a los demás. Que además lo haces.
Tu principal virtud, Antonio, aunque esté feo preguntarlo, pero... Yo creo que soy perseverante. ¿Valoras en una mujer? ¿Perdón? ¿Valoras en una mujer? Pues muchas cosas, ¿no? Valoro, por supuesto, la inteligencia y valoro el cariño también. ¿Y aprecias en un hombre? En general, no solo en un hombre, la lealtad. Un libro que nunca olvidas. San Manuel Bueno Martí, de Miguel de Unamuno. Lo he repetido muchas Coincidimos, veces. coincidimos. Una película que recomiendas. El Padrino. ¿Tu música preferida? Pues mira, mi música preferida es la de la transición, ¿eh? Yo me identifico con Serrat, principalmente, con los grupos de la época, con Mecano, con Ana Belén y Víctor Manuel. Es mi época. Claro, la mía también. Es mi época. Un lugar para trabajar, Antonio. La Plaza San Francisco. ¿Y un espacio para descansar? Un espacio para descansar. Últimamente el Puerto Santa María. Buen sitio. La brújula del corazón apunta hacia... Bueno, no sé cómo, no te entiendo mucho ahí. ¿Hacia dónde la brújula de tu corazón? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cuál es el norte de la brújula de tu corazón? Mi corazón apunta a mi familia, a mi mujer y a mis hijos, principalmente. ¿Una ciudad a la que volver? A mí me gustan mucho las ciudades marroquíes y últimamente estuve en Fez y me gustó mucho, pero me gusta mucho volver. Me encanta también Nueva York. ¿Y un país por visitar que no hayas visitado todavía? Pues mira, tengo mucho interés en ir a Filipinas, que quizá creo que es de los pocos países que me queda por visitar. Con los mejores ocasos que hay en todo el... posiblemente por aquello de también que tienen unas las raíces que tenemos con ellos. Me apetecería ir a Filipinas, por aquello de que están las antípodas también nuestras. ¿Nos invitarías a degustar qué? Bueno, yo soy muy clásico en eso. Huevo frito con patata y chorizo. ¿Y qué nos sugerirías beber con ese plato? Bueno, un buen tinto, un Ribera del Duero. No voy a decir marca. También la tendría, pero no la voy a decir. Andalucía en 2 palabras, Antonio. Alegría e ilusión. ¿El mejor momento del día para ti? Normalmente la noche. Tú viajas mucho. Cuando encuentras a personas, ¿de qué presumes de Andalucía? Pues presumo de una Andalucía emergente, presumo de una Andalucía trabajadora, presumo de una Andalucía dinámica, presumo además, que yo creo que es fundamental, que es quizá de los sitios mejor donde vivir y donde haber nacido, sin ningún tipo de duda. Y cuanto más viajo, más me reafirmo en ello. Para decir eso no hay que decirlo desde el tópico o no hay que decirlo desde el chauvinismo, hay que decirlo desde el convencimiento y algo que es muy importante, desde la comparación con otros lugares. Yo he tenido y tengo la suerte de conozco bastante el mundo en general y me reafirmo como se vive en Andalucía con esa, lo he dicho antes, con esa alegría, con esa ilusión, con ese desparpajo, que no es incompatible con que se trabaje menos, tal. Los trabajadores, los directivos andaluces están muy cotizados en todo el mundo por su capacidad de resolver problemas sin tener que estar sometido a esquemas, a sistemas, rapidez en tomar decisiones. Por tanto, yo creo que Andalucía es un tesoro que todavía tenemos que, nunca mejor dicho, pulir mucho más.
Pero podría mejorar, sí. Por supuesto que podía mejorar. Siempre estamos en proceso de mejora. Lo que pasa es que creo que también tenemos que ser conscientes del potencial que tenemos. Es decir, creo que algunas veces los andaluces somos un poquito indolentes, autodestructivos con nosotros mismos, en el sentido de no valorar lo que tenemos. Hay que valorar y mucho lo que tenemos, y evidentemente ponerse objetivos y planes de mejora. Lo que yo sí digo es algo que no... A mí mi modelo no es el finlandés. Yo no me quiero parecer a un finlandés, ni quiero trabajar como un finlandés. Quiero llegar a tener los resultados que tiene un finlandés, que es una cosa diferente, pero con mi idiosincrasia, con mis peculiaridades y con mi forma de hacer y de trabajar, que no tienen por qué ser las mismas. Yo quiero llegar a esos objetivos de mejora, de calidad de vida, etcétera, etcétera, pero con mi propia personalidad, y ahí es donde tenemos que estar. Mira, hay un lema que no me acuerdo bien cuando se empleó en una campaña hace 40 años, eso de siéntete orgulloso de ser andaluz. Pues yo me siento muy orgulloso de ser andaluz. El empresario andaluz se tiene que sentir muy orgulloso de ser andaluz. Después te preguntaré por el empresario andaluz. Voy a seguir escudriñando. Un proverbio de esos que tú recuerdas o que en tu familia te lo han inculcado. Es mucho, ¿no? Pues a ver, el primero que te venga. El excusate una petita, accusate manifiesta, es muy, muy típico. O dime de qué presume y te diré de lo que careces. Un sueño por cumplir, Antonio. No sé, me siento muy satisfecho de muchos, personal o colectivo. Pues mira, mi sueño tiene que ver con Andalucía, ver todavía una Andalucía mucho más dinámica, mucho más próspera, mucho más enganchada en el mundo, mucho de esa que se decía de la California europea. Yo espero una Andalucía en esos términos. Ese es un sueño muy bonito y creo que lo vamos a conseguir, que lo estamos consiguiendo sin ningún tipo de duda. ¿Te encanta algo que te encanta en la vida? Pues mira, me encanta la conversación, las charlas, el compartir con los amigos. Es decir, eso me gusta. ¿Y detestas? ¿Hay algo que detestas? Sí, y lo he dicho antes, la deslealtad. La deslealtad es algo que no. A mí me enseñaron de pequeño, y lo aplico, he tenido la suerte además de poderlo aplicar, que es de bien nacido ser agradecido. Y yo estoy siempre en deuda con aquellos que me han ayudado. Y lo llevo a gala, es decir, yo si puedo ayudar a alguien que se portó bien conmigo en un momento dado, pues lo hago, y lo hago con una satisfacción enorme. Evidentemente, versus contrario, detesto lo contrario, no lo puedo entender, y lamentablemente existe también de todo tipo de personajes en la vida. Ese tipo de personajes, yo creo que en el fondo tienen una importante insatisfacción con ellos. Yo creo que sí, pienso que sí. De nuestra economía, ¿qué valoras de nuestra economía, de la economía andaluza? Yo creo que nuestra economía, lo que más valoro en estos momentos, en cada momento se puede valorar una cosa, pero en estos momentos la capacidad de adaptación. Yo creo que la economía andaluza ha sido capaz de adaptarse a problemas nuevos muy rápidamente y con soluciones nuevas. ¿Pero qué le falta? ¿Si le falta algo? Sí, le falta, evidentemente, yo creo que a nuestra economía en general le falta tener un sector industrial más potente. Es decir, yo creo que adolecemos, pecamos, tenemos un pasivo, un debe, como lo queríamos llamar, de tener un sector secundario, tener un sector industrial mucho más potente que tenemos. Creo que estamos muy bien en el sector agrícola, que hemos sido capaces incluso de acompañar al sector agrícola
con un sector agroalimentario, es decir, que le hemos acompañado en la industria, un sector turístico que además cada vez mejora y que cada vez es más de calidad y que nos genera mayor valor añadido, pero creo que en el sector industrial no hemos quedado. La crisis también nos ha castigado fuertemente, no veníamos bien, veníamos mejorando, pero no estábamos muy bien y la crisis ha dejado mucho y por tanto tendríamos que recuperar mucho en lo que es el sector industrial. Claro que sí. Una cualidad del empresariado andaluz, Antonio, tú que lo conoces bien. Lo he dicho antes, la capacidad de adaptarse. Yo creo que tenemos resiliencia, una capacidad, ¿no? sí, resiliencia, capacidad de adaptación rápida a momentos. Hoy estoy vendiendo tomate, pero esto va mal, soy capaz de vender zapatos y además me tengo que ir fuera de Andalucía a vender. Eso es lo que nuestro empresariado ha demostrado, sobre todo en la última, desde la crisis del 2007 hasta ahora, ha demostrado esa capacidad de salir, de adaptarse rápido. Y dentro de eso yo añadiría algo más, que es y lo vemos en cifras, ya su capacidad para exportar, que hemos sido siempre una economía muy lenta para salir fuera y ahora tenemos la capacidad de que rápidamente nuestros empresarios son capaces de buscar mercado fuera de Andalucía y eso es muy importante. Es verdad, estas cualidades son extraordinarias y las vemos como se han ido desarrollando cada vez más, pero probablemente también tiene algún que otro defectillo o defecto también el empresario andaluz. No sé qué piensas tú. Hombre, visto, claro que tiene. Algo que lo limita, probablemente. Bueno, es que se podría ver desde muchas ópticas, es decir, un empresariado pues tiene que tener iniciativa, tiene que tener muy definido el producto, tiene que saber cómo distribuirlo, tiene que tener una base de cómo se financia importante y sobre todo tiene que tener esa chispa para salir y en buscar nuevos mercados. Pero tú no crees, Antonio, que no termina de creerse todas las virtudes que estabas diciendo antes, que a lo mejor le falta el creérselo. Yo creo que cada vez más se lo creen, de verdad, ¿eh? Es decir, cada vez más se lo creen en ese sentido porque tienen esa capacidad. Yo sigo insistiendo que un debe que teníamos mucho era salir fuera, el exportar. Eso se está consiguiendo. En el sector industrial sí que veo que es un problema, pero un problema estructural de Andalucía. Posiblemente ese sea un debe, esos son inversiones, se necesita inversión de capital importante y ahí no se sepa o no se quiera o no se sabe buscar esas cantidades para desarrollar una industria importante en nuestra Andalucía. Pero yo, Manuel, es que de verdad he visto un cambio y un después de los empresarios andaluces en muy poco tiempo. ¿Estás hablando de la última década? Sí, de la última década, que he sido, digamos, protagonista porque llevo más de una década en Cajasol. Los veo que tienen proyectos punteros tecnológicos, que su conocimiento financiero, por ejemplo, ha aumentado de forma importante, que buscan productos que tienen retorno, que además la distribución saben hacerla y que están buscando mercados que no son los exclusivamente andaluces y si me apuras nacionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, bueno, hay un tópico de defecto y es que el empresario andaluz, que no lo veo ya tampoco, lo veo menos, en el momento que gana, que tiene capacidad de ganar, pues en vez de reinvertir se compra un cortijo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo eso ya no lo veo, es decir, claro, te entiendo, yo no lo veo sí. en eso, es decir, el que, bueno, ha hecho dinero, lo primero que hace, en vez de seguir reinvirtiendo, pues se compra una gran finca y se compra ya y hará vivir de otra forma.
Pues no lo veo. No hay que ser conformista en este Y sentido. además que están conquistando mercados fuera, no solo de Andalucía, sino de España, que era nuestro gran techo antes y donde no éramos capaces de salir. Insisto, tenemos que procurar, en general, el empresario, y tienen sus defectos también, pero en general yo creo que lo que tenemos que buscar es un tejido industrial, un sector secundario más potente. Eso no es una culpa del empresariado andaluz, lo digo de Andalucía en general. Es decir, tenemos que buscar tener todos los grandes países europeos, todas las grandes democracias europeas, el porcentaje de sectores de actividad es mucho mayor el sector industrial que el que representamos nosotros. Ahí es donde tenemos que dar ese gran salto y ahí es donde yo veo que si tenemos una laguna, si tenemos un agujero, claramente hay que colmarlo. Está ahí, es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Es verdad que es un sector intensivo en capital, intensivo en mano de obra especializada, pero luego es verdad también que es muy necesario, precisamente ahora que lo estamos viviendo, para épocas de crisis como las que hemos vivido y estamos padeciendo. Es decir, si no tienes un sector industrial importante, creas una dependencia o nos creamos una dependencia de otros que sin duda es un problema. Permíteme que siga escudriñando. ¿Héroes o heroínas de la juventud? ¿Héroe? ¿Algún héroe, sí, que hayas tenido heroína en tu juventud? No lo sé, no soy yo muy de héroes. O dime un personaje histórico que te haya llamado la atención y que te siga llamando evidentemente la atención. Hombre, yo creo como personaje histórico, Jesucristo, claro. Es un personaje histórico. Lo quiero sacar de la divinidad, que respeto todos los creyentes, pero como personaje histórico, su doctrina, su obra, su vida, se ha significado mucho después de 2000 años de existencia. Por tanto, yo creo que como personaje histórico es el que lo tienes ahí. Sí. Luego un personaje que me atrae mucho por lo peculiar, significativo, y la vida que llevó es Churchill, un tipo que era militar, que era escritor, que consiguió el premio Nobel, que escribía, pero al mismo tiempo fue primer ministro, almirantazgo de la tropa, de la base naval o de los navíos en plena guerra mundial. Es curioso, y luego como fue fecundo en escribir, pues también me parece un personaje histórico curioso. ¿Y en la actualidad hay algún personaje al que admirar, al que tú sientas que admiras, en la actualidad, que está vivo todavía? En el mundo, evidentemente. Hombre, te tendrías que centrar en algún personaje político o en algún personaje empresarial. Sin duda, personajes como Bill Gates me merecen mucho respeto, o un poquito más antiguo, pero vive todavía, y ahora que está tan lamentablemente demacrado, pero jugó un papel importante Gorbachov, ¿no?, en lo que es la transformación con la perestroika de la perestroika. Quizá aquello, como no se hizo del todo bien, tenemos esto, pero la idea de ese hombre. Por tanto, uno, en lo político, yo todo lo que sea reformas, yo en ese sentido me considero reformista, no rupturista, no hay que llegar a la revolución ni a una ruptura radical. Creo que desde dentro podemos hacer aquellas reformas que nos lleven a los objetivos que nos hemos marcado. Y este es un personaje, sin duda, Gorbachov, y Bill Gates, porque ha puesto un punto y aparte, un punto y seguido, porque a partir de ahí
le han seguido mucho en todo lo que es el mundo. Que no han estado absolutamente a la altura. Claro, que el mundo tecnológico, a partir de ahí, de Microsoft y de todo esto, es sin duda, pues pueden ser los héroes de esta época, ¿no? Grandes líderes también. Uno lo tecnológico, y luego ambos, o Bill Gates, no solo es de las primeras fortunas del mundo y un gran empresario, sino que ha querido desarrollar su labor con una filosofía que va diciendo, con una fundación que invierte mucho y que ayuda a los más necesitados. También está en lo que es todo lo que es todavía más innovación y ciencia y preocupación por lo que va a pasar por el mundo. Eso yo creo que es importante. Yo tengo siempre una frase en eso que me la trato de aplicar también, ¿no? Y trato de desarrollarla, es decir, nosotros todos tenemos, yo creo que tú lo haces también, esta casa lo hace, nosotros tenemos una obligación en este mundo, todos, en mayor o menor medida, que es devolverle a la sociedad parte de la que hemos recibido de ella. Tenemos mucha suerte, mucho por haber nacido donde hemos nacido y haber tenido la posibilidad, los instrumentos de hacer cosas. Pues nosotros tenemos que devolverle eso a la sociedad, a mucha gente que no ha tenido esa oportunidad. Y de verdad que tenemos esa obligación. Y a mí personajes que tratan de hacer cosas de esas, Bill Gates, ya no solo porque lo que ha desarrollado, es que constantemente está intentando devolverle a la sociedad lo mucho que ha recibido, pues yo creo que son de admiración. Exactamente. Antonio, un recuerdo inolvidable en tu vida. Hay muchos recuerdos. Pero dime uno. Inolvidable. Pues mira, un recuerdo inolvidable y simpático y desagradable y todo a la vez, ¿no? Y cariñoso. Me vas a sorprender probablemente. No, es que el peor día de mi vida fue cuando hice la primera comunión. No me digas. Sí, el peor día de mi vida fue la primera comunión, porque tuve la mala suerte de que unos zapatos que llevaba como cualquier niño que estaban estrenándolo, pues no sé por qué motivo, o aquello el alfiler de haber estado en el escaparate con el precio, se había quedado dentro del zapato. Y estuve todo el tiempo clavando, mortificado. Yo me sentaba, mi madre me daba pellizco, yo me seguía sentando, me obligaba a ponerme de pie, y ya cuando terminó la iglesia y todo el ceremonial y vio que todo estaba con una mancha de sangre enorme y que efectivamente estaba clavado en la carne, pues no fue lo cuento y lo he contado en alguna otra ocasión, porque dice, no, la primera comunión es el día más feliz. Digo, pues para mí no fue el día peor, porque además me tuvieron de pie, no me escuchaban y me decían que eso, y niño, cállate, porque estaba allí en la iglesia, en la misa y tal, y os podéis imaginar lo que es echar una hora y pico que duró la ceremonia allí sufriendo, pero tela, ¿eh? Antonio, ¿y un dolor imborrable? Porque este es casi anecdótico. Un dolor imborrable. Hombre, el dolor imborrable es muy reciente, la muerte de mi madre, que hace poco más de un año, y evidentemente lo he sentido. Antonio, para finalizar esta parte, un lema para vivir que tengas. Yo creo que hay que vivir con alegría y pasión. Con alegría y pasión, qué bonito. Las dos cosas son muy importantes, no se puede vivir sin alegría y sin pasión por algo. Las pasiones cambian, indudablemente, pero tenemos que vivir apasionado, por lo menos intentar vivir apasionado por cualquier cosa que nos ilusione, que nos dé fuerza, que queramos conseguir esos objetivos. Eso es lo más bonito, y además con esa alegría que tenemos también desde aquí, desde el sur,
Pero esto lo decía yo hacía muchos años, no lo digo ahora, no digo que sea de ideas fijas, pero yo no he cambiado sustancialmente lo que pensaba hace 20 años a lo que pienso ahora, o lo que pensaba hace 30 años, lo he podido ir matizando todo, ¿no? Y con la experiencia, evidentemente, la experiencia sirve, pero lo que son las grandes ideas y las grandes cosas que a ti te mueven, yo no he cambiado eso. Y esto de la pasión y de la alegría lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Se nota. Antonio, vamos a recordar a los telespectadores la fundación que preside. ¿Cuáles son las grandes señas de identidad de la fundación? Bueno, la fundación tiene prácticamente, son 4 líneas de actuación. Y no tiene por qué ser, no pongo ningún orden. La acción social, es decir, no hemos olvidado nuestro compromiso con la sociedad de devolverle de alguna forma a aquellos que son más necesitados o a aquellos que están en situaciones peores, es decir, desarrollamos una labor social importante. Por otra parte, la cultura es verdad que cada vez se está convirtiendo en nuestra seña de identidad más importante. También eso es devolverle a la sociedad parte de lo que recibimos de ella, y lo hacemos de muchas formas, desde el punto de vista pictórico, poético, literario, artístico, musical, etcétera, ¿no? La cultura es un motor importante de la fundación. Y por supuesto he dicho 2 que se puede resumir en uno también, que es la formación y el emprendimiento, tan algo que en esta casa y tú has desarrollado también mucho, o lo que digo a veces, formación para el emprendimiento, que podría ser una. Yo creo que la formación nos iguala a todos, es decir, es importante que tengamos formación, porque donde hay desigualdades, la verdadera desigualdad social es cuando uno parte 5 metros más adelante de otro y claro, ya le puede ganar la carrera. Bueno, pues entonces determinadas instituciones o en general la sociedad debemos procurar que todos salgan al mismo nivel, luego el que corra más, que corra más. Yo, fíjate lo que te digo, yo no estoy tan de acuerdo en el concepto este amplio de la igualdad, que podría decir, ¿no estás de acuerdo de la igualdad? No, me explico. Yo estoy de acuerdo en la igualdad de oportunidades. Luego, si igualamos a todos, igualar tiene mucho que ver con la formación. Si uno corre más, pues el que corra más, pues ha corrido más. Eso es también forma parte de la motivación de aquí estamos. Pero por lo menos que lo que son las instituciones públicas y las instituciones privadas, procuremos que haya una igualdad de oportunidades y que más o menos todos salgan de la misma línea de meta. Eso sí que es... La Fundación le está dando muchas oportunidades a muchas... Eso sí que es realmente igualdad. Luego yo ya no quiero que esa igualdad siga. Pero si usted trabaja 12 horas diarias y otro señor trabaja 6, porque quiere, en su libertad cada uno, Es decir, tampoco, ni yo digo que el que trabaje 12 o el que trabaje 6, una cosa es mejor que otra. Libertad, es decir, que cada uno coja el modelo de vida que quiera, pero evidentemente aquel que se esfuerce, que luche, que pelee, pues si quiere llegar a determinados objetivos está mucho mejor, que tiene que conseguirlo, que el que no lo tiene. Pero peleemos por la igualdad de oportunidades. Qué bueno es esto. Antonio, desde mi observatorio vengo viendo que la Fundación Cajasol es quizás la fundación en España que más reconocimiento ha tenido, premios, galardones, reconocimientos. Pero, ¿qué horizonte todavía? Es decir, podría estar muy satisfecha de todo lo que ha hecho, pero ¿qué horizonte tiene por delante todavía? Yo los galardones ya ni los miro, los agradezco a todos los que nos lo dan, porque hay que ser agradecido. Pero no te puedes parar ni un minuto a mirar para atrás, tienes que mirar siempre para adelante.
Mira, nosotros tenemos muchos horizontes. Primero en la línea de las que estamos siguiendo, en esas 4, pero eso hay que revisarlo constantemente, ¿eh? Yo tengo mi equipo directivo, aquí hay una, que me está acompañando, que saben que yo digo todos los años que tenemos que cambiar el 20 o el 25% de la programación. Hay que hacer cosas nuevas, hay que quitar cosas y que hay que quitar las cosas cuando están funcionando, no porque vayan, inventarnos otras en eso. Pero bueno, tenemos muchos horizontes, seguir en las líneas que estamos siguiendo, cultura, acción social, formación y emprendimiento por toda Andalucía, que es nuestra zona de actuación principal. Sí tenemos también un pie puesto, y yo estoy muy orgulloso, en Madrid, en las instituciones más importantes de Madrid del ámbito cultural: Teatro Real, Residencia de Estudiantes, Instituto Elcano, Fundación Coté, por señalar algunas, y se me olvidan otras, pero estamos allí con un objetivo: que estas instituciones tan importantes vengan a Andalucía y que seamos nosotros esa correa o ese enganche de transmisión de sus actividades. En la Real Academia Española de la Lengua, en su fundación también estamos, por eso decía que se me olvidaba alguna, y tenemos la obligación de traer, y ellos están encantados. Bueno, pues ahí cada vez se está desarrollando un papel muy importante. Hemos tenido recientemente el Congreso de todas las Reales Academias de la Lengua del mundo, que han venido los reyes de España, que estuvieron en nuestra sede. Tenemos muchos proyectos, y luego tenemos un proyecto que lo quería dejar un poco para el final, estrella de todo esto, y es que estamos muy entusiasmados, y el proyecto Atarazanas de Sevilla. Ese es un proyecto que va a ser sumar otra fundación Cajasol a Cajasol. Muy importante el proyecto Atarazanas. ¿Cómo se percibe, Antonio, cómo se percibe que se concretiza tu amor por Andalucía en todas estas acciones y en toda esta actividad que estás llevando a cabo? Pero me gustaría que tú nos pudieras contar qué ha supuesto para ti, es decir, esta experiencia de presidir la Fundación Cajasol desde que asumiste esta realidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal y cuál está siendo tu experiencia personal, lo que tú estás viviendo, teniendo esta oportunidad? Mi experiencia personal, no quiero tener ningún tipo de impostura y decir, bueno, tal, no, está siendo maravillosa, y estoy plenamente satisfecho en lo personal y en lo profesional, por muchos motivos. Uno, porque creo que estoy contribuyendo a hacer una sociedad mejor. Creo que estoy contribuyendo, o estamos contribuyendo, puedo emplear la primera persona del singular o del plural, estamos contribuyendo a hacer una Andalucía mejor, sin ningún tipo de duda. Estamos, además, contribuyendo a ayudar a aquellos que más los necesitan en estos momentos. Personalmente estoy contribuyendo, me está contribuyendo a mí en conocer gente absolutamente maravillosa y extraordinaria en muchos aspectos, en el empresarial, en el cultural, en el artístico, en el en el mediático. Estoy conociendo a gente que son gente muy interesante, y en ese feedback uno sin duda se enriquece. Entonces yo estoy muy satisfecho, y sobre todo estoy muy satisfecho porque tenemos un instrumento capaz de medianamente, aunque sea muy poco, pero capaz de poder transformar en algo la sociedad andaluza para hacerla mejor, y eso es muy satisfactorio. Antonio, hablemos de actualidad. Contigo es un gustazo hablarlo. La invasión rusa de Ucrania está frenando los avances que teníamos con la globalización. ¿Qué momento geopolítico ves que estamos viviendo en este momento? Yo creo indudablemente, lo está frenando, y ahora mismo yo diría
que quizás no podemos decir nada más porque hay incertidumbre. No sabemos cómo va a terminar esto, si este señor se va a parar en el Donbass, en Kiev o la frontera de Polonia. No sabemos. No sabemos de las consecuencias del gas, de los cereales, del girasol, etcétera. No sabemos el papel, si va a ser más o menos activo que va a coger China, sí o no. No sabemos si las criptomonedas van a pegar un subidón y van a ser, yo no soy muy partidario, que no piense nadie, del tema de las criptomonedas como tal. No sabemos si el posicionamiento de China en el mundo le va a beneficiar de una forma extraordinaria. Es decir, hay muchísimas incertidumbres que nadie podría decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. Lo que sí es verdad que es una realidad preocupante, ¿eh? Yo trato y soy optimista, pero pretendo siempre ser optimista o pesimista con fundamento, ¿eh? Con fundamento, es decir, por qué soy optimista o por qué soy más pesimista. Yo no soy especialmente optimista en estos momentos, no puedo serlo, la razón no me llega a decir lo que no veo, ¿eh? Entonces, en cualquier caso, esto nos va a traer una serie de consecuencias importantes desde el punto de vista económico. Ya lo estamos viendo con la inflación. Eso te iba a preguntar, económicamente estamos en un grave peligro. Estamos en una situación muy complicada económicamente. Tener una inflación de un 10% es ya una barbaridad. La economía lo que quiere básicamente es seguridad, ¿eh? Y la inflación no nos transmite seguridad, sino todo lo contrario. Una subida de los costes energéticos que suponen un desajuste también importante en nuestras economías. Algunos dicen, bueno, lo importante es la inflación subyacente, saquemos los productos energéticos y esa es la que realmente nos queda y es la que nos tiene que preocupar. Bueno, puedo aceptarlo, lo acepto eso, por tanto nos quedaría una inflación menor, pero a pesar de eso es importante. Vamos a tener problemas otra vez, como la pandemia, logísticos, vamos a ver también el problema de determinados productos agrarios que se producen en Ucrania y en parte en Rusia. Este cierre de fronteras financieras indudablemente va a perjudicar sin ningún tipo de duda más a Rusia y a los que lo apoyen, pero también va a perjudicar a nuestras economías. Resumiendo, esto es un frenazo importante para nuestra actividad económica. Mira, si me permites una reflexión, querido Manuel, pensemos este milenio, lo que llevamos de milenio y de siglo. No han ocurrido tantas cosas en este milenio. Empezamos con la caída de las Torres Gemelas, que eso se olvida, pero eso supuso un masazo político y económico y de seguridad a nivel mundial importante. La crisis económica del 2007 o el 2008, cuando la situé. Hemos estado más de una década de crisis. Y dentro de esta crisis, en España, hago una salvedad importante. Hemos estado más de 3 años y algo, con crecimiento negativo. Eso no ocurría ni siquiera en la época de la Guerra Civil. Es decir, un periodo tan largo de 3 años y algo de crecimiento negativo no lo hemos tenido. Tercer tema, la pandemia, con lo que ha supuesto un parón en seco de la economía, que luego todavía no hemos llegado a las tasas de antes del 2020. Y ahora nos encontramos con una guerra clásica dentro de Europa. Todo eso en un periodo de 20 años. Por tanto, las economías mundiales y especialmente la europea estamos sufriendo están sufriendo
pues un impacto tremendo. ¿Cómo no lo ¿Y lo vamos a sufrir más en España, Antonio, quizás? O sea, yo la no diferencia... no me atrevería a decir que sí, hay factores que indican que sí, que nosotros tenemos más dependencia energética, por poner un caso, tenemos más dependencia de determinados productos cerealísticos, es decir, hay una serie de factores, que está. Ayer venía un informe, en este caso en sentido positivo, y no lo voy a decir yo porque esté relacionado con la banca, que dice que el sector financiero español es el que menos le va a afectar la guerra de Ucrania. Fíjate, qué curioso. Era ayer en un periódico también, y además bastante extenso, y que la subida de tipos de interés pues que le iba a venir muy bien a los bancos españoles. Situaba, por ejemplo, muy mal a la banca italiana, especialmente hablaba de Unicredit, como una de las que iba a tener mayor repercusión negativa, claro. Por tanto, hay una parte que nos puede venir bien, y otras partes que indudablemente de una forma objetiva pues tenemos más dependencia de determinados productos, que nos puede hacer que el impacto sea mayor. Si eso no hay nada más que retrotraerse a la crisis de los 70 del petróleo. ¿A quién le afectó más? Pues a los que tenían más dependencia del petróleo. Pues aquí se puede volver a que ocurra el mismo modelo. En cualquier caso, yo sigo siendo positivo, no voy a decir optimista. Creo que hay que ser positivo, en el sentido que la positividad te da ganas, fuerzas para pelear contra aquellos inconvenientes que te vienen, y buscas fórmulas para ver cómo los puedes superar. Por tanto, yo reivindico que seamos positivos a pesar de las dificultades, que no nos vengamos abajo. Oye, es que se me suben los precios, es que me sube la energía, es que tengo una huelga de transporte, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona. Vamos a darnos un tiempo, vamos a buscar la fórmula, y a partir de ahí empleemos las herramientas, los instrumentos, las palancas más importantes para salir de esta situación. De todo se sale. En ese sentido soy positivo. Antonio, se me ha ido el tiempo volando, bueno, de una manera increíble, pero no quiero saludarte sin pedirte ulteriormente una cosa. Nuestros espectadores van a ser masivamente empresarios de toda Andalucía. Me gustaría que le enviases un mensaje. Eres una persona muy apreciada, muy escuchada en esta casa, y me gustaría que concluyera esta conversación, esta buena conversación que hemos tenido, con un mensaje tuyo. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a la dirección de esta casa, a González de Lara, buen amigo y magnífica persona, pero aparte buen gestor. Creo que ha sido capaz de ordenar esta casa en tiempo récord, y de volver a que tenga el reconocimiento que se merece y que tenía que tener. Por tanto, quiero aprovechar para felicitarlo. Por supuesto, deciros que muchas gracias también por haber contado conmigo y tenerme aquí. Y luego, en cuanto a lo que es el empresariado andaluz, me reitero en lo que he venido diciendo. Yo confío plenamente en el empresariado andaluz, porque está mostrando de una forma clara, en momentos de dificultad, que ha sabido capaz de adaptarse, y que ha sabido capaz de adaptarse en tiempo récord, en muy poco tiempo, buscando nuevos productos, buscando nuevos mercados y buscando nuevas fórmulas para salir. Por tanto, eso es muy importante. Le diría también que no nos podemos dormir, porque no vivimos situaciones estáticas. El mundo, si por algo se caracteriza, es porque cambia, y cambia muy rápidamente. Por tanto, si ya estamos más o menos entrenados, en esa capacidad de adaptación y de cambio rápido y de buscar nuevos mercados, que sigamos en esa línea, que se lo crean,
que nos sintamos orgullosos de ejercer, como decía yo el otro día, vamos a ejercer orgullo empresarial andaluz, es decir, vamos a sacar el sello de somos empresarios andaluces, son productos andaluces, porque vamos a estar muy reconocidos. Y yo creo que se nos abre un panorama, a pesar de las dificultades, se nos abre un panorama de posibilidades también importantes que hay que aprovechar. Cualquier crisis abre también otro tipo de oportunidades. Lo que hay que estar es atento a todas esas oportunidades. ¿Qué pediría? Por no ser solo, pediría que hiciéramos todos también un esfuerzo. Eso tiene que ser un esfuerzo colectivo, no individual, de un empresario, de ser capaces de potenciar nuestro sector secundario, de potenciar el sector industrial andaluz, porque eso nos daría todavía más en nuestra balanza interna un equilibrio mucho mayor. Pero terminando, que quiero terminar con positivo: orgullo de empresario andaluz, orgullo de lo que se hace en Andalucía, orgullo que estamos teniendo cada vez un posicionamiento mejor y que diferencialmente estamos creciendo mucho más que el resto. Tenemos más autónomos, tenemos más exportaciones, se ha sido capaz de crear más empresas en menos tiempo, por tanto no tenemos que envidiarle a nadie, sino que nosotros sigamos para adelante. Y a la dirección de esta casa, que siga por el camino que va, que creo que lo está haciendo extraordinariamente bien. Pues muchísimas gracias, Antonio, de corazón, en nombre propio y en nombre de esta casa, en nombre también de nuestro presidente. Espero de haber merecido tu tiempo. Muchísimo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias por estar ahí, sean felices.